Gracias. Con su permiso, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, sin duda alguna, hoy nuevamente nos encontramos en la necesidad de legislar obligados por las circunstancias. En la reforma que se analiza, no solo por la omisión de las autoridades en México, sino también el flagelo de la indiferencia legislativa. Sí, compañeros, la indiferencia que tanto daño le hace a este país, pues es obvio recordar que no es potestativo legislar en la materia, sino una obligación desde el momento en el cual México suscribió la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, cuya firma fue celebrada en París el 6 de febrero del 2007, estableciendo una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para que los estados signatarios, entre las que se destaca lo dispuesto en el artículo 3, que a la letra dispone: los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Por esta razón, hoy felicito a mis compañeros que presentaron estas iniciativas, todas en la misma materia, de los diferentes partidos políticos, y también a las comisiones que les tocó dictaminar esta iniciativa. Para continuar con mi intervención, voy a permitirme transcribir el contenido del artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, en el cual se define el concepto de desaparición forzada en los siguientes términos. Para los efectos de la presente convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuese su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. En esta modalidad del delito, lo más indignante es la participación de los agentes del Estado, que precisamente tienen la necesidad de velar por las garantías de seguridad de cualquier ciudadano. Por tal razón, es más reprochable el delito. En tal concepto, la desaparición forzada es un delito complejo, múltiple y acumulativo, ya que atenta contra un conjunto de diversos derechos fundamentales que por su gravedad y complejidad, sin duda, debe ser regulado por el Congreso de la Unión, pues su comisión implica la violación de diversos derechos fundamentales, de los cuales mencionaré algunos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personal, el derecho al trato humano y respeto a la dignidad, el derecho a la reparación, incluso mediante la indemnización, el derecho a la libertad de opinión, expresión e información, el derecho laborales, de seguridad social y políticos. Este conjunto de derechos vulnerados se concluyen de las primeras sentencias formuladas por organismos internacionales en los años 80 a partir de los derechos reconocidos, entre otras legislaciones, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y que sirvieron para desarrollar la jurisprudencia internacional relativa a este crimen. El asesinato de la persona víctima de la desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio, con torturas, un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a las comunidades o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se les causa a familiares y allegados. Estos últimos, y especialmente por su vulnerabilidad, los niños, que pueden ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen. El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar
desde el último cuarto del siglo XX. A raíz de la multiplicación de los casos de desaparecidos en América Latina y gracias a las movilizaciones de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales que surgieron primero en estos países y luego en muchos otros más del mundo, especializándose en denuncia y concientización. En México se ha agudizado el problema de la privación de la libertad de ciudadanos por parte de agentes policíacos o por grupos criminales con protección de policías o con la complacencia de estos. Ayotzinapa no es una excepción en la comisión de este delito, sino una excepción en todo caso a la impunidad y un caso más de los tantos que se escriben en el silencio de muchos rincones de la República Mexicana sin que nadie les haga justicia. Y para no irme a poner ejemplos a otros estados de la República, pues pongo el ejemplo de mi estado, Coahuila. ¿Qué me dicen ustedes de Allende, Coahuila? Donde asesinaron y desaparecieron a centenares de personas sin que ninguna autoridad se diera cuenta. ¿Y por qué no mencionar también las fosas de Arteaga? Que hasta hoy no se ha hecho justicia a ninguna de las víctimas. Esta reforma constitucional es obligada y es solo el inicio para cumplir con una obligación añeja que nos exige responsabilidad congruente, aprobarla y de inmediato trabajar en las leyes secundarias que castigue este flagelo vergonzoso. No debemos caer en la tentación de una ley al vapor. Y de nuevo pongo a Coahuila de ejemplo. Se emite una ley de desaparición forzada que no satisface la garantía del derecho de los familiares de los desaparecidos, imponiendo la obligación de garantizar el sueldo de trabajadores en el caso de desapariciones forzadas o continuar dándoles seguridad social. Este tema, compañeros, le compete al Congreso de la Unión. Y por supuesto que estoy de acuerdo en que se les entregue ese sueldo y la seguridad social, pero que el Estado cumpla con lo suyo, que se deduzca de sus impuestos a estas personas. Si el Estado, por conducto de sus cuerpos de seguridad, daña de manera criminal a sus ciudadanos, que el Estado responda con seguridad y certidumbre de las víctimas. Y no solo eso, que todo el peso de la ley recaiga en los responsables, porque es más criminal quien, protegido con la investidura que le da el Estado, atenta contra la seguridad, la vida y la dignidad de aquellos a quien tiene la obligación de proteger. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora. Cierra la ronda de participaciones pactadas la senadora Diva Jadavía.